Muy buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer la invitación de Gracia, Gabriel Ferré, que no la veía hace muchos años. Quiero, en primer lugar, decir que la industria del salitre o del nitrato de soda transformó el desierto de Atacama, desde más o menos los puertos de Pisagua y Tealtal, que son alrededor de unos 500 kilómetros de largo. Lo transformó porque permitió nombrar el desierto. El desierto no es que no estuviera nombrado, pero en gran medida el desierto necesitaba referenciarse. Y por lo tanto, lo primero que hicieron los cateadores del desierto en búsqueda de nitrato, que el nitrato se encuentra bajo la superficie, en un producto que se conoce como caliche y luego se transforma en nitrato de soda a través de un proceso de lixiviación, necesitaban referenciarlo y buscaron pozos de agua. Y los pozos de agua fueron los primeros, digamos, referentes, las primeras referencias geográficas de lo que fueron posteriormente los campamentos salitreros y los pueblos del desierto. Por lo tanto, incluso surge un glosario o una terminología propia de la minería del salitre. El nombrar el desierto fue también porque lo permitió habitar, es decir, el desierto fue habitado. Y eso fue muy importante porque eso permitió ir construyendo culturalmente el desierto, social y culturalmente el desierto. En segundo lugar, también la industria del salitre permitió, en cierta forma, urbanizar el desierto, porque a partir de ese instante, bienes modernos se yuxtapusieron con bienes tradicionales, generando una suerte, ¿cierto?, de complejidad cultural que se transformó, porque en rigor la industria del salitre no eran campamentos solos. En realidad la estructura, la definición de company town, a pesar de que se ha pensado que el salitre generó una suerte de ejemplar en lo que se entiende como un enclave minero, probablemente mi colega Pablo Artaza mañana se va a referir a esto de manera mucho más detenida. Esto es muy interesante porque en realidad fueron muchos campamentos que estuvieron próximos unos de otros en torno a un pueblo central, y eso se conoció como cantón salitrero. Por tanto, no eran campamentos aislados, sino que distintas compañías trabajaban de manera relativamente próximas y surgieron así entonces los pueblos centrales, que eran estaciones ferroviarias también, con una conexión, ¿cierto?, a los puertos de embarque y, por supuesto, conexión a otros pueblos y entre los cantones entre sí. En tercer lugar, también la industria del salitre incorporó al desierto de Atacama a la economía mundo. El nitrato de soda o nitrato de Chile, como se conoció siempre, ¿cierto?, a este producto, a pesar de que se inició la producción bajo la época peruana, se conoció como nitrato de Chile porque todo el negocio del salitre se hizo a partir de la plataforma comercial del puerto de Valparaíso. Logró, ¿cierto?, insertarlo en la economía mundo. El nitrato de soda se exportó a todos los continentes del planeta. No hubo uno que no llegara el salitre de Chile como fertilizante. Haciendo una pequeña referencia histórica, temporal, podríamos decir que entre 1810 y 1850, la tecnología que se utilizó fue una tecnología muy simple. En gran medida hubo una transferencia tecnológica desde la economía de la plata hacia la economía del salitre, tanto por empresarios de la plata que invirtieron posteriormente en salitre, como de tecnología de manera específica. El sistema de lixiviación en ese periodo fue a fuego directo, a través de algunos fondos de fierro, como el que pueden ustedes ver ahí en pantalla,
se conoció como el sistema de paradas, porque eran dos fondos que estaban en par, ¿cierto? Y se le exhibiaba en agua a fuego directo. Este sistema se conoció como sistema de parada, como les decía, y la producción era a baja escala. Por lo tanto, los campamentos fueron campamentos transitorios. Es decir, se terminaba el manto de caliche y se movía, ¿cierto? Estas plantas se movían hacia otro lugar y por tanto el campamento se desechaba, ¿ah? Y se volvía a construir en el lugar que se había escogido, digamos, como continuación en la explotación. Por lo tanto, podemos decir que estos campamentos tuvieron un tipo de materialidad basada fundamentalmente en recursos propios del lugar, que se conoció como la costra. La costra es un tipo de recurso que está en la superficie, que es muy duro, pero que permite la construcción. Vamos a ver aquí lo que son las ruinas de un campamento hecho en costra. Ahora, ¿a quiénes podríamos elegir como los personajes asociados a este periodo? Hay muchos, pero yo diría que fundamentalmente podríamos señalar a los mineros tarapaqueños, es decir, de la región de Tarapacá, que algunos, como les decía, provenían de la minería de la plata y otros no, que fueron los que arriesgaron sus capitales en la búsqueda de este producto que estaba compitiendo a su vez con otro fertilizante que también se encontraba en la región, que era el guano, y que era la economía más poderosa en ese momento del Perú. Por lo tanto, podríamos decir que estos tarapaqueños fueron los que dieron inicio y origen al ciclo del salitre. Posteriormente, hacia 1850, se introduce una tecnología muy importante que se conoció como la tecnología de máquina. Y la importancia de esta tecnología es porque introdujo el sistema de vapor, la lixiviación se hizo a través de vapor y por lo tanto ya la producción se hizo a una escala mucho mayor por una oficina de máquina producía más de 10 veces lo que producía una parada, mucho más de 10 veces. Por lo tanto, se puede decir que se multiplicó por 10 la producción y la exportación de salitre a mediados del siglo XIX, comparación hacia 1830, que fue el hito más significativo del periodo de paradas, porque en 1830 se comenzó a exportar nitrato de manera exitosa a Europa. Ahora, este sistema de máquina, si tuvo a alguien que uno podría rescatar como personaje de la época, yo diría que fue un químico chileno llamado Pedro Gamboni, porque él introdujo este sistema de máquina en una oficina llamada Sebastopol y además logró separar el yodo de las aguas salitrosas. Esas aguas en realidad se conocen con el nombre de aguas madres y por lo tanto, además también se inició a partir de ese momento la industria del yodo. Posteriormente, con respecto a la materialidad que se empezó a utilizar en la construcción de estos campamentos, ustedes comprenderán cómo la escala de producción subió, los campamentos salitreros se hicieron más estables y por tanto estos campamentos comenzaron a ser permanentes y por eso que hasta 1850 los censos peruanos de la época no registraban población en el desierto. Y era porque cuando llegaba el censo, la gente volvía a sus lugares de habitación habitual, de origen, y por tanto no registraban población en el desierto. En cambio, a partir de 1850 ya se comienza a aparecer población censada en el desierto. Ahora, por lo mismo, la mayoría de los obreros que trabajaron en el periodo de paradas eran de los valles cercanos, de la zona precordillera, cercanos, ¿cierto?, a la explotación del nitrato. Después de 1850 comienza a haber una mayor presencia también de población venida desde otros
lugares, digamos, por ejemplo, desde Bolivia, desde Argentina y desde Chile. Como veíamos, el propio Pedro Gamboni es chileno. En 1872 se produce un hito muy significativo gracias a este sistema de lixiviación de máquina. En 1872 el salitre le gana al guano en la venta, ¿cierto?, en el mercado mundial de los fertilizantes. Y yo diría que eso es un hito clave en el ciclo del salitre. Es decir, a partir de ese momento el salitre comienza a transformarse en una economía de gran envergadura, a tal punto que el presidente peruano de la época, Manuel Pardo, que además tenía, ¿cierto?, la economía del guano absolutamente comprometida con la Casa Dreyfus, comienza a ver al salitre como una posible solución a sus problemas económicos y también para un proyecto de modernización del país. Luego, hacia 1876 y 78, un ingeniero inglés llamado James Thomas Humberstone llega a una oficina llamada San Antonio de Sapiga y comienza a experimentar un modelo industrial traído desde Inglaterra conocido como el sistema Chunks. El sistema Chunks en realidad fue el gran momento de la tecnología del salitre en el siglo XIX. O sea, realmente ahí se puede decir que la economía del salitre se expande de manera muy notoria, supera, por supuesto, las compañías que optan por este sistema, se alejan muchísimo del sistema de máquina, pero él donde experimenta de manera más exitosa este modelo es en una oficina salitrera que pertenecía también a la misma compañía que era la Campbell Owens, ¿cierto?, en la oficina Aguasanta. Y es por eso que uno de los principales historiadores del salitre, Óscar Bermúdez, denomina al sistema Chunk también como el sistema Aguasanta. Ahora, como habíamos visto en el sistema de parada, los campamentos precarios y transitorios fueron construidos fundamentalmente de costra y muchas otras materialidades, por cierto. Y en el sistema de máquina, a la costra se le empieza a incorporar fuertemente la madera. ¿Cómo llega la madera a una zona de desierto? Hubo dos vías. Habían bosques de tamarugos muy importantes que fueron empleados ya sea para carbón y uso de madera, pero principalmente para la construcción de vivienda, fue a través venía madera como lastre traída por los barcos que venían a buscar salitre, así que se llevaban el nitrato y dejaban la madera. Ya en el periodo Chunks, donde el modelo comienza a predominar bajo una administración inglesa, los ingleses antes de 1878 tenían menos de un tercio del capital salitrero. Después de la Guerra del Pacífico, hacia 1885, los ingleses dominaban más del 50% del capital salitrero. Y bueno, y veíamos que el propio modelo o sistema Chunks fue traído por los ingleses. Y ellos incorporaron el zinc, que es conocido, digamos, localmente como calamina para la construcción de viviendas. De hecho, en esta fotografía que ustedes pueden ver, la casa que está ahí en primer plano está construida de zinc. Y ahí vemos también, ¿cierto?, los sacos de salitres, vemos las bateas donde se cristalizaba el salitre, vemos también las canchas de acopio y atrás está la industria. Y esta es una imagen de la oficina Aguasanta, de la cual yo me voy a referir de manera un poquito más detallada. Como les decía, la gran transformación social, cultural y económica del desierto de Atacama fue producto del éxito de esta industria durante el siglo XIX.
y tuvo una expresión espacial a través de la emergencia de campamentos de trabajadores, pueblos de servicios, estaciones ferroviarias y otras ocupaciones del territorio como tambos, donkeys, que era de donde se extraía el agua, ¿cierto? Herrerías, pero no me refiero a las herrerías de animales, sino herrerías de herramientas que se instalaban en la plena pampa, corrales para animales, los ripios, que era cierto lo que sobraba de todo este proceso, que se transformaron posteriormente, cambiaron el paisaje del desierto a través de estos ripios, tenían dimensiones bastante significativas, parecían verdaderos cerros, ¿cierto? Polvoreras, cementerios, calicheras abiertas, de rajo abiertas o de cuevas, huellas de las carretas y por supuesto también las plataformas ferroviarias, siendo, como les digo, los pozos de agua quizás lo más importante en las primeras intervenciones sistemáticas sobre el desierto. La tecnología salitrera, podemos decir que tuvo un rol bastante determinante en la construcción de estos campamentos. Pero no solamente eso, sino que también tuvo un rol bastante determinante en la expansión de esta economía. En cierta forma, incluso, fíjense ustedes que los primeros poetas que le escriben a la industria del salitre no están pensando en el fenómeno social o cultural. El Clodomiro Castro, que es el primer poeta que escribe sobre el fenómeno salitrero, le escribe fundamentalmente a la industria. Le hace un canto a esto, digamos, a las chimeneas, ¿cierto? Hay una gran impresión con respecto a lo que fue la fábrica en el desierto, una fábrica vinculada a la minería. Pero sin embargo, este fenómeno en el desierto, imagínense ustedes lo que es el desierto mismo, el riesgo que iniciaron los primeros cateadores en la búsqueda de salitre, eso permitió que surgieran, por ejemplo, una especie de gremios de mineros, de empresarios mineros, que se organizaron para la búsqueda de esto y hacían pedimentos de estacas salitrales, y las estacas eran 200 varas por lado, digamos, más o menos eso era el tamaño, y en el primer periodo que yo les señalaba, el periodo de parada, que les señalaba yo desde 1810 hasta mediados del siglo XIX, eran pocas estacas, estamos hablando de unas 10, 20 estacas, sin embargo, ya en el periodo de máquina, esta cantidad de pedimentos a la Diputación de Minería de la época aumentaba fundamentalmente por la gran producción a unas 50 a 100 estacas. Y eso siguió creciendo en el sistema Chanca. Como les señalaba, la oficina Agua Santa es bastante emblemática dentro de todo este proceso, especialmente en este periodo de expansión que va desde 1878 aproximadamente, ¿cierto?, hasta 1920. ¿Por qué 1920? Porque con el término de la Primera Guerra Mundial se terminó el mercado de salitre para fines bélicos, porque el mercado de salitre para fertilizante ya estaba perdiendo la batalla con algunos de sus competidores. A partir de 1913 ya hubo una crisis salitrera muy significativa y por lo tanto en 1919 hay una crisis salitrera muy grande producto del término de la guerra. Y en 1920 aparece otro sistema de lixiviación de salitre que se conoce como el sistema Guggenheim, asociado al cierto nombre de los hermanos Guggenheim, que partieron como mineros del cobre y por alguna extrañísima razón dejaron el cobre, que fue el gran ciclo posterior al salitre, por experimentar en salitre, pero fundamentalmente en la región de Antofagasta, es decir, a partir de 1920, el sistema Guggenheim, que es producto, ¿cierto?, organizado por ingenieros norteamericanos, liderados por Capron Smith, estos ingenieros, aumentan la escala de producción
Pero eso no significó que el salitre lograra resolver su gran problema que ya venía notoriamente en decadencia. Solamente la provincia de Antofagasta o la región de Antofagasta tuvo una segunda oportunidad. La provincia de Tarapacá, que fue la originaria, siguió en decadencia y hacia 1974 definitivamente se termina la industria del salitre en Tarapacá y continúa la industria del salitre en Antofagasta hasta fin del siglo XX. Y el modelo Guggenheim tiene varias oficinas como emblemáticas y la más importante de todas es María Elena y también la otra oficina que es Pedro de Valdivia. Pero yo me voy a referir fundamentalmente a Agua Santa, que es del periodo de expansión. Agua Santa tuvo como su primer dueño a un señor tarapaqueño conocido como Mariano Oviedo, quien se la vendió a don José Osorio. Y su viuda, doña Francisca Hidalgo, fue quien la recibió por herencia de su esposo y ella se la vendió a esta compañía inglesa, la Campbell Outram. Voy a hacer un pequeño paréntesis con respecto a la presencia de mujeres mineras, que es algo bastante extraño. En el salitre, por el azar o por algunas razones, hubo varias mujeres mineras, algunas como ella que optaron por vender, pero hubo otras que optaron por ellas seguir, ser las empresarias y siguieron cateando y siguieron, ¿cierto?, llevando adelante sus oficinas. El propio Humberstone, quien fue el que, como les decía, experimentó en la oficina Agua Santa, dice que las oficinas contaban con unas 4 o 6 paradas y a ellos se le llamaba oficina. Y hacia 1877 él dice que logró implantar la nueva máquina en la oficina Agua Santa. Y también comenzó a pensar en la posibilidad, debido que el acarreo a lomo de mula, digamos, y en carretas del salitre hacia los puertos de embarque como eran Pisagua o Junín, era bastante caro y por tanto comenzaron a diseñar la posibilidad de un ferrocarril. El problema es que no era tan simple porque había un monopolio ferroviario que estaba en manos de los hermanos Montero desde la época del presidente José Balta, es decir, de la década del 60, que impedía que se construyeran nuevas líneas férreas. Pero esto la compañía Agua Santa igual lo hizo. Posteriormente, terminada la concesión a los hermanos Montero. Bueno, se cuenta que en esta oficina alcanzó a tener en ese periodo que le estoy señalando unos 2.000 obreros. Y se cuenta también que allí se construyó el primer hospital en la Pampa Salitrera y uno de los cementerios más grandes de todo el desierto, porque incluyó este cementerio que era de la oficina, sirvió también como para hacer cementerio del pueblo central que era conocido como el pueblo de Negreiros. Y fue uno de los pocos cementerios del desierto que tuvo cierre. Los cementerios del desierto, lamentablemente, se construían sin cierre, lo cual significó varios problemas que, bueno, no es necesario ahondar en ellos. Solamente para hacer una referencia económica general. Hacia 1878, la producción salitrera, al inicio de este sistema Chang, era de 323.000 toneladas métricas. En 1883, o sea, muy pocos años después, ya llegaba prácticamente a las 600.000 toneladas métricas y en 1890, en el propio año de la Guerra Civil en Chile, su producción superó el 1.000.000 de toneladas métricas. Y a comienzos del siglo XX, esta cifra productiva llegaba al doble, es decir, a más de 2 millones de toneladas métricas. Agua Santa, al momento de la expropiación salitrera por parte del gobierno peruano, eso fue hacia 1878, ¿cierto? Era solo una parada. Con el sistema, con Campbell Outram, se transformó,
sin pasar por el sistema de máquina en una oficina del sistema Shanks. Agua Santa tenía una producción, cuando era parada salitrera, de 45.000 quintales españoles. Un quintal español son como 46 kilos, más o menos. Y esta oficina llegaría a ser la más importante no solo del cantón de Negreiros, sino de todo Tarapacá durante todo el ciclo de expansión del salitre. Fue la primera salitrera central de un grupo de oficina. Es decir, ella fue como una especie de pueblo central y tuvo a su alrededor y vinculada a su propia compañía a las oficinas Democracia, Napriet, Tres Marías, Irene, Primitiva, entre otras. Y llegó a tener su propio puerto de embarque, Caleta Buena. Según Fernando López Loaiza, hacia 1912, decía que la compañía y ferrocarril de Agua Santa poseía las oficinas Abra, Agua Santa, Democracia, Elena, Irene, Primitiva y Valparaíso. Su capital social hacia 1889 era de 200.000 libras esterlinas, dividido en 40.000 acciones de 5 libras cada uno, y podía elaborar 330.000 quintales españoles al mes. Hacia 1899, Agua Santa adquirió las salitreras Valparaíso y Primitiva y en 1908 lo hizo propio con Abra y Democracia, en 1911, con Tres Marías en 1923 y construyó la oficina Irene en 1912. Esta última lleva el nombre de la esposa de don Santiago Humberstone. James Thomas Humberstone fue conocido como Santiago Humberstone, que posteriormente ese nombre se le pondría a otra oficina, pero de eso le van a hablar mañana de manera específica. Bueno, quiero mostrar algunas otras imágenes de esta oficina. Como ustedes pueden ver ahí, la construcción típicamente en calamina y madera. Atrás pueden ver las chimeneas de la planta de elaboración. Y es el plano de máquinas y de población de la oficina de Agua Santa. Este es un plano de la época. Incluso está firmado, parece que por el propio Humberstone, donde podemos ver, ¿cierto?, las corridas en esta zona, las corridas de casas, ¿cierto?, y las plantas de elaboración. Incluso en esta zona, aquí están los ripios. Aquí tenemos el cuerpo de empleados de la oficina Agua Santa, perdón, caballeros bien compuestos. Y este es don Santiago Humberstone, que fue el administrador general o gerente general de esta compañía. También la oficina Agua Santa contaba con teatro, como podemos ver ahí, el Teatro Irene, también lleva el nombre de la esposa de don Santiago Humberstone. Aquí tenemos la estación de ferrocarril. Y aquí tenemos ruinas de la oficina Agua Santa y vemos que prácticamente los campamentos de calamina o zinc desaparecieron porque fueron desmantelados, porque ese material se utilizaba para el cobre. Y por tanto, los vestigios de los campamentos de costras fueron los que quedaron en pie. Es decir, lo más antiguo se preservó. Aquí tenemos otra imagen de las ruinas. Ahí tenemos una imagen de los muros, eran muy gruesos y las habitaciones eran pequeñas. Y esta es una imagen que yo les contaba del cementerio, y al fondo pueden ver un mausoleo, y ese mausoleo era de la Sociedad de Trabajadores de La Pampa, es decir, de un gremio de obreros que tenía su casa principal en el pueblo de Negreiros. Ahí tenemos el típico pozo de agua, sobre estos pozos que se partió todo. Aquí el agua en el desierto, ustedes comprenderán, era lo que le daba posibilidades a cualquier empresa. Tenemos más fotografías de Agua Santa. Ahí se pueden ver cañas. Las cañas se usaron mucho, se traían del Ecuador en buena parte,
y se utilizaban especialmente para las canchas de acopio de salitre, porque el salitre ustedes comprenderán que es bastante sensible al fuego, entonces con ello también tapaban al sol. Se construyó el puerto de Caleta Buena, que era un puerto menor, y como se llegaba, como aquí estamos en la cordillera de la costa, que está más o menos a unos 1000 metros, entonces hay que bajar hacia la costa. No hay, el sistema es bastante, perdón, los cerros son bastante empinados y por tanto Santiago Humberto tuvo que pensar en una forma de planos inclinados para poder bajar el salitre. Como ustedes ven ahí, va en este carro en sacos a través de estos planos inclinados. Entonces arriba de Caleta Buena se creó una estación de ferrocarril y un pueblo que fue conocido como el Alto Caleta Buena. Ahí tenemos una imagen de lo que fue este puerto menor, que era un puerto prácticamente exclusivo, no totalmente, para la compañía Agua Santa. En 1927, Caleta Buena sufrió un incendio y nunca más volvió a ser utilizado. Hoy día es muy difícil llegar ahí, excepto por mar. Bueno, un poco para ir terminando, hacia 1925, esta oficina salitrera fue una de las que duró más tiempo, porque partió como una parada salitrera y duró todo el ciclo prácticamente hasta 1930. Hacia 1925, según Juvenal Valenzuela, un registro de la época, dice que tiene una superficie de 552 hectáreas de terrenos salitrales y tiene una producción actual, dice, en marzo de 1926, el registro, de 18.000 quintales métricos de salitres mensualmente, fijada por la Asociación de Productores, es de 21.000 quintales métricos mensuales. La máquina o establecimiento de beneficio consta con 32 cachuchos, que en el fondo los cachuchos era donde se lixiviaba, así como veíamos, ¿cierto?, que este fondo de fierro que se hizo en el sistema de parada para la lixiviación a fuego directo, es lo mismo transformado, ¿cierto?, en una tecnología en base a serpentines, ¿cierto?, de vapor, que se conocían como cachuchos. Y 192 bateas. Las bateas es donde luego el agua rica, ¿cierto?, en nitrato, se depositaba en estas bateas que eran una especie así de fondos, ¿cierto?, más planos, al sol para su cristalización, que tenían una capacidad de 14 metros cúbicos cada una. Tenía 10 calderos que ya funcionaban, por supuesto, con diésel, sistema Lancashire, y 6 acendraderas o chancadoras. Tenía una casa de yodo. Todas estas oficinas comenzaron, ustedes ven, hacia 1850 a producir yodo. Una planta para fuerza, para los motores, ¿cierto? Y para los pozos, para extraer el agua, con motores diésel. Una maestranza completa. Y tenía también, incluso para ir a buscar el caliche a La Pampa, 13 kilómetros de vías férreas, con 2 locomotoras de 21 toneladas. Y tenía una población hacia 1925, que es menos de la población que tenía a fines del siglo XIX, de 575 trabajadores, con una población total de 1.480 habitantes. Y el campamento constaba de un edificio con casa de administración, un escritorio general y pulpería, que era el almacén ¿cierto?, que vendía los productos para los trabajadores, ¿cierto?, que era un negocio de la propia empresa, ¿cierto? Tenía canchas de tenis, obviamente, para los empleados, 3 casas independientes para ellos, un edificio residencia del doctor, un edificio para hospital, 409 habitaciones obreras, de las cuales 259 eran para casados, de 2 y 3 piezas, 150 piezas para solteros, que eran construcciones de calamina, de madera y costra. Es decir, se utilizaron todos los productos, ¿cierto?, que hemos conocido del ciclo del salitre. Tenía además 4 bodegas, ¿cierto?, de fierro, tenía herramientas
depósitos de carbón y de forrajes. Tenía un hotel, ¿cierto?, a cargo del mismo señor que estaba a cargo de la pulpería. Y tenía, por supuesto, comedor, cantina, piezas para alojado, etc. Y en el bienestar social había un servicio médico, ¿cierto?, con un médico titulado, secundado por una matrona y un practicante. Todo esto era atención gratuita de la compañía. Tenía además 2 filarmónicas, un teatro, baños públicos y canchas de fútbol. Y el teatro se utilizaba también como biógrafo. Tenía 2 escuelas fiscales. Esto ya era por ley de la República, porque en 1920, ¿cierto?, el 21 en realidad, empieza a regir la ley de instrucción primaria obligatoria en Chile, y por tanto, todo este tipo de campamentos tuvieron que abrir escuelas fiscales para los niños, con una capacidad de 100 alumnos cada uno. Y el biógrafo funcionaba 2 veces por semana para distracción de los trabajadores, y además también existía una agencia de ahorro para ellos. Agua Santa, 2 años después, en 1927, tenía 419 obreros chilenos, 4 peruanos, 126 bolivianos y 6 de otras nacionalidades, con un total de 555. Agua Santa paralizó en 1936. Ya don Santiago Humberstone no estaba ahí, estaba jubilado, y él en realidad, lamentablemente, Agua Santa dejó de existir como oficina, y por tanto su nombre, como decimos, como les dije, esto se va a hacer una presentación mañana, se le puso a otra salitrera que fue muy importante. Pero la compañía Agua Santa dejó un registro invaluable de sus instalaciones, incluyendo el puerto de Caleta Buena y sus planos inclinados, ¿cierto? Y sus ruinas aún permanecen sus ripios, sus muros de costras, los cimientos de la planta de elaboración, los vestigios de la plaza y retreta, su cementerio, los pozos y el famoso donkey de esta oficina, donde los empleados, no así los obreros, iban a veces a disfrutar de los fines de semana. La placa del ferrocarril que le unía a la Caleta Buena y su puerto de embarque. Sin embargo, en las cercanías, yo la verdad es que quería traer más imágenes, pero en realidad no pensé que podía resultar esto muy largo. En las cercanías actuales de lo que fue esta importantísima oficina salitrera, existe una planta de yodo, que es la nueva economía que han encontrado, ¿cierto?, en los mismos lugares de donde se explotó el salitre, de una empresa llamada Cosayash, ¿cierto?, que notoriamente ya ha intervenido todo el sector, y Agua Santa, lo más probable, tendrá por destino desaparecer. Muchas gracias.